Buenos días, queridos amigos. Estamos otra vez un domingo más en otro video programa de La Palabra Revelada. Hoy para tocar dos temitas que están relacionados con los últimos tiempos, con estos tiempos finales. Eh, Uno es, por ejemplo, el tema de, bueno, sabemos que Bergoglio, conocido como Papa Francisco, ya sabemos que Bergoglio es un falso profeta. No sé si es el falso profeta de que habla Apocalipsis 13:11, pero sí sabemos por muchas cosas que él ha declarado y que está haciendo que él es un falso profeta. Eh, con respecto a lo que está haciendo, nosotros sabemos bien que él es el gestor, impulsador principal de lo que la palabra de Dios nos dice que existirá y acompañará al anticristo venidero en su gobierno mundial, que es una religión única mundial. Ya en varios videos anteriores, ustedes saben que una vez que sea arrebatada la iglesia, el anticristo va a irrumpir en el mundo eh, como líder de este gobierno mundial opresivo y totalitario, eh, pero que también la parte política, o sea, el gobierno político mundial del anticristo, va a tener un acompañamiento de una religión apóstata mundial, de una iglesia apóstata mundial, de la que nosotros podemos leer, yo por espacios de tiempo en la video del teléfono no me puedo detener, pero si yo les doy, prefiero darle los textos a ustedes y que ustedes vayan en sus Biblias y lo lean y lo chequeen por ustedes mismos. Esta religión mundial, en el libro del Apocalipsis, está nombrada, primeramente nombra a su líder en Apocalipsis, capítulo 13, versículos 11 en adelante, al 15, y después habla sobre la organización, esta organización de la religión mundial, la que se habla más profundamente en un sentido y en una metáfora espiritual en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, llamándola la gran ramera. Bueno, sabemos que, les decía, que Francisco es el impulsador, el gran impulsador de esta unión de las religiones. eh, y nosotros, lo que yo quería decirles es esto, ¿no? Cómo ya se está pavimentando el camino hacia la religión mundial, eh, pero dejarles en claro, contraponiendo, contrastando a lo que hace Bergoglio para demostrar sus obras de iniquidad, con este intento de unir a todas las religiones, y atraer también dentro del cristianismo a otras confesiones cristianas no católicas para que se unan a esta abominación llamada religión única mundial. Todos los adjetivos calificativos que yo le pongo a esta religión única mundial están en la Biblia. Es Dios mismo quien la llama así. Dios la llama una gran ramera a esta religión única mundial que ha de acompañar al gobierno mundial opresivo y totalitario del anticristo. Eh, Nuestro Señor Jesucristo, y ya para entrar en tema, con respecto a esto primero, eh, deja en claro que en la oración, Juan capítulo 17, en el verso 9, nosotros vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo nos enseña y la verdadera unidad. La unidad que nuestro Dios pide no es una unidad a fuerza de negociaciones y de concesiones como los hombres quieren hacer, los grandes líderes religiosos quieren hacer. La iglesia de Cristo ya está unida. No hace falta que ningún esfuerzo humano
puede lograr lo que solo puede lograr, y esto es la unidad de la iglesia cristiana en uno solo, mientras que los hombres buscan unir a todas las religiones bajo un mismo manto, el manto de esta gran ramera. Dios busca unir a toda la humanidad bajo el reinado de Jesucristo. El mundo busca unir a todas las religiones, ¿no? En donde cada uno se siga apartado, como bien escribió el profeta Isaías, en donde cada uno siga apartado en su propio camino. Pero la unidad de Dios se busca, y bien lo denota la oración de nuestro Señor en Juan capítulo 17, la unidad que Dios busca es que todas las naciones se sometan y se unan al reinado de un solo hombre, del ungido de nuestro Dios, y ese ungido que es verdadero hombre, verdadero Dios y verdadero Rey es Jesucristo. Muy bien, vamos a meternos y vamos a ir desglosando la mentira de Bergoglio y de la religión única mundial a la luz de lo que nuestro gran Dios y Salvador nos enseña y de lo que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros vemos en Juan, por ejemplo, capítulo 11, en Juan capítulo 17, versículo 11, que nos muestra, léalo usted después, 17:11 del Evangelio de Juan. Acá el Señor nos muestra que es de vital importancia entender esta afirmación del Señor, porque se saca de contexto para justificar la impía intención del movimiento ecuménico que lidera el Papa Francisco para decir que todos los caminos llevan a Dios, cuando nosotros sabemos que esto no es así, hermanos y hermanas y amigos que siguen este canal. Jesús dijo, afirmó de él mismo y sobre sí mismo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene a Dios si no es por mí. Nadie puede llegar a Dios si no es por y a través del ungido de Dios, y este ungido es Jesucristo. Muy bien, entonces ya queda acá esta afirmación de Juan 14:6 de nuestro Señor Jesucristo, esta afirmación exclusiva que el Señor hace de sí mismo, ya invalida a todo camino alternativo, a toda religión alternativa, invalida a todo aquel que diga tener o poder dar salvación. No, el único que puede otorgar la salvación es el ungido de Dios, y el ungido de Dios es su Hijo, Jesucristo. Lea Juan 14:6. Muy bien, por lo tanto, no todos los caminos llevan a Dios. En base a esta falaz afirmación que hace a la cabeza el Papa Francisco, es cuando digo falaz afirmación de que todos los caminos llevan a Dios, se busca crear una religión mundial que está profetizada en el libro del Apocalipsis. Cuando vemos el contexto de la afirmación del Señor, ¿no? El Señor dijo, para que todos sean uno. Cuando vemos el contexto en el que nuestro Señor Jesucristo hace esta afirmación, nosotros debemos tener en cuenta que, por ejemplo, el cuerpo de Cristo ya está unido, que esta unión, queridos hermanos, hermanas y amigos que siguen este canal, esta unión se concretó el día cuando vino el Espíritu Santo y bautizó en Pentecostés, y esto está narrado en el libro de los Hechos, y bautizó en Pentecostés. Se debe tener también en cuenta que el cuerpo de Cristo ya está unido, en donde cada miembro del cuerpo de Cristo, esto es la iglesia de Jesucristo, está unido a Cristo, es uno con Cristo, junto a todo aquel que está unido a Cristo, que ha creído realmente en Jesucristo. También se debe tener en cuenta que esta unidad ya se logró, porque la conversión de una persona no depende de un esfuerzo humano de unir a todos los credos,
en uno solo, sino que está ligado al propósito, está ligado al propósito eterno de Dios, en donde el Padre se los envió al Hijo, y el Hijo oró, en esta oración del capítulo 17 del Evangelio de Juan, oró para que todos los que el Padre le envió y regaló sean eficazmente llamados a ser salvos. Con esto entonces tiene que ver la salvación de las personas, no con la poca o mucha unidad de los cristianos o de las religiones en una sola iglesia mundial, ¿me entiende? Es Jesucristo. Acá está, yo le acabo de decir recién por qué la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo ya está unida y que no hay ningún esfuerzo humano. Todos los esfuerzos humanos que se están haciendo bajo la influencia del espíritu del anticristo. Fíjese que dije el espíritu del anticristo, no la persona del anticristo, porque la persona del anticristo no puede irrumpir en el mundo hasta que la iglesia sea arrebatada. Pero sí el espíritu del anticristo, que opera en el misterio de la iniquidad, del cual también habla Pablo en una de sus epístolas, sí está operando, y está operando a través de Bergoglio, para que se lleve a cabo el cumplimiento en un tiempo mediato o inmediato de la creación de esta gran iglesia mundial, en donde muchas congregaciones cristianas que también van a apostatar de creer de que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y se van a unir a esta religión, a esta iglesia apóstata mundial, en donde todos los credos religiosos se van a unir, para apoyar al gobierno mundial del anticristo. Por supuesto que sí. Muy bien. Esto era por un lado lo que les quería hablar hoy, ¿no? Como que tengan cuidado, porque, por ejemplo, en estos últimos días, supimos en esta última semana que el Papa Francisco acaba de ir a Irak. Fue en un vehículo blindado con toda la pompa a entrevistarse con uno de los ayatolas principales de la religión musulmana en Irak, para concordar, para buscar la confraternidad entre las religiones y que todos estemos bajo un mismo manto. Sí, no va a ser bajo el manto de Dios. Sépalo esto, querido hermano, hermana y amigo que sigues este canal. No va a ser justamente bajo el manto de Dios que se van a unir todos los credos religiosos, sino bajo el manto y la pollera de esta gran ramera que la que nos habla en el capítulo 17 del Apocalipsis el apóstol Juan. Los verdaderos cristianos, como recién les acabo de explicar, ya estamos unidos por la obra de Cristo, por la obra del Espíritu Santo, ya estamos unidos, no hace falta ningún esfuerzo humano. La unidad de la verdadera iglesia de Jesucristo está unida bajo un solo rey, y este rey es Jesucristo, y rechaza todo intento y esfuerzo humano de querer unir a todas las religiones, y como se está haciendo a través de la figura del Papa Francisco. Muy bien, esto por un lado les quería comentar. Por el otro lado, quería también hablarles un poquito que está conectado a toda esta apostasía final, ¿no? Porque en definitiva, todos estos intentos que está haciendo el Papa Francisco para unir a todos los credos religiosos responde también a toda esta influencia del espíritu del anticristo para hacer apostatar de la verdadera fe en Jesucristo a la mayor cantidad de cristianos. Ya hemos visto en estos últimos días también muchos supuestos líderes importantes del cristianismo protestante abdicando contra Cristo, apostatando contra Cristo, aceptando a personas que viven en pecado de homosexualidad, como que también, por ejemplo, el escritor Max Lucado acaba de apostatar contra Cristo, diciendo que los homosexuales son hijos de Dios, cuando nosotros sabemos que los homosexuales
Dios no tiene hijos homosexuales. Los hijos de Dios son aquellos que creen en su nombre y aceptan el gobierno de Dios por medio de Jesucristo en sus vidas. Así que esta es la verdad, hermanos, hermanas y amigos que sigues este canal. Y estamos viendo así, y vamos a ver más en el futuro, más apóstatas que van a renegar de la verdad de las Escrituras para unirse a esta iglesia mundial que está siendo fogoneada y liderada por el Papa Francisco. Se van a unir porque quizás están llamados a apostatar, niegan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y lo que es peor todavía, niegan a Jesucristo como lo que Él mismo dijo que era, ¿no? Nuestro Señor dijo que Él era el camino. Nuestro Señor no dijo que Él era un camino más. Él dijo ser el camino. Él dijo ser la verdad y Él dijo ser la vida. Y que nadie puede llegar a Dios si no es por y a través de Él. Sin embargo, acá vemos, ¿no?, importantes líderes y escritores cristianos que ya corren presurosos a unirse a esta falsa iglesia apóstata mundial, cuyo líder que más la está fogoneando y organizando es el Papa Francisco. Así que bueno, ahora sí, lo otro que les quería comentar, les digo, lo voy a repetir, que está también directamente conectado a todo este movimiento mundial para ir preparando ya la religión mundial, es el tema dentro del evangelicalismo, un movimiento también apóstata, llamado movimiento apostólico profético, que está intrínsecamente ligado a lo que se conocemos bíblicamente como el misterio de la iniquidad. Vamos a empezar a decirle primero brevemente qué es el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es la imitación satánica del misterio de la piedad. Vaya usted a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y ahí el mismo apóstol Pablo nos revela qué es el misterio de la piedad. Para poder entender qué es el misterio de la iniquidad, tenemos que entender primero qué es el misterio de la piedad. Y nos dice nuestro hermano Pablo de Tarso en esta epístola, nos dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y nos dice que Dios fue manifestado en carne, ¿no?, en, obviamente, la persona de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Muy bien, entonces, con esto ya sabemos acá entonces qué es el misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad es esto, ¿no?, que Dios se manifestó en la persona de su Hijo Jesucristo, en forma humana, en la carne. Por lo tanto, el misterio de la iniquidad va a ser también la imitación satánica del misterio de la piedad. Es decir, Satanás, a través de su hombre, el anticristo, próximo a irrumpir en el mundo como el líder mundial del gobierno mundial venidero, se va también a encarnar o posesionar de un hombre para imitar a la obra de Dios, para imitar al misterio de la piedad, ¿no? Muy bien, entonces, ya aclarado esto, seguimos avanzando, que es decir, para que tengamos en cuenta, vuelvo a repetir, que Satanás ha planeado imitar la encarnación del Hijo de Dios, pasándole todo su poder y su autoridad a un hombre, ¿no?, como está en el libro de Apocalipsis 13, ¿no? Dice que el dragón le va a dar al anticristo su trono y autoridad. Fíjese, léalo después en Apocalipsis 13. Por lo tanto, este movimiento profético apostólico que hoy tiene mucha influencia dentro del evangelicalismo protestante, es parte de este misterio de la iniquidad. Por eso ellos hablan de un reino ahora. Por ejemplo, el movimiento, este falso movimiento apostólico, primeramente no cree en el arrebatamiento pretribulacional. Ellos creen la falsa doctrina de que Cristo no va a volver hasta que la iglesia someta a sus enemigos, y una vez que la iglesia de Cristo someta a sus enemigos, ahí el Señor va a volver para tomar
autoridad y comenzar el milenio. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, más concretamente al capítulo 19, desde el versículo 11 en adelante, uno se da cuenta que esto no va a ser así como dicen los del reino ahora y del movimiento apostólico profético, sino que el mismo Señor Jesucristo va a venir Él a someter al anticristo y a las naciones que se unan a su gobierno mundial totalitario. Va a ser Él el que va a venir al final de los 7 años de la gran tribulación a guerrear con ellos en lo que se conoce como la batalla de Armagedón. No es la iglesia como mal predican los del movimiento apostólico y profético, de que es la iglesia quien va a someter a los enemigos del Señor, y una vez que logre esto la iglesia, Cristo va a venir, va a tomar posesión y va a comenzar el milenio. Esto es totalmente, esto que dice y enseña el movimiento profético apostólico, este falso movimiento apostólico y profético, es totalmente falso y antibíblico, querido hermano, hermana y amigo que sigues este canal. Muy bien, ellos razonan con el tema, por eso ellos hablan del reino ahora. Fíjense que ellos razonan, o mejor dicho, mal razonan, que como el reino es ahora, las riquezas son para ahora, por eso hablan de solo prosperidad material. También, por ejemplo, una parte muy importante de su discurso engañoso, el tema de la prosperidad material. Para promover la obtención de estas riquezas, ellos no ahorran métodos y utilizan métodos y artes de la hechicería, como por ejemplo el yo decreto, el yo declaro, que son todas formas de actuar y de obrar propias de la metafísica. La metafísica es una técnica ocultista, y la metafísica es ni más ni menos que brujería. Nosotros sabemos bien que dentro de la verdadera iglesia cristiana no pueden existir métodos que estén ligados directamente, como el yo decreto, yo declaro, con la antigua brujería. Ellos hablan también, por ejemplo, de visualizar, de confesar, de decretar. Los que promueven estas prácticas aceptarán entonces, y ya lo estamos viendo cómo van corriendo, a esta futura religión mundial que está siendo fogoneada por el Papa Bergoglio. Las raíces de estas prácticas provienen, como recién les dije, de la metafísica, y la metafísica no es ni más ni menos que brujería, queridos hermanos, hermanas y amigos que sigues este canal. Muy bien, también ellos en un momento de este movimiento profético, otra cosa que es de sus falsas doctrinas y engaños, el tema de esta famosa risa santa. Esto se veía mucho en los cultos de este falso maestro y profeta de Cash Luna, esto de la risa santa, ¿no? O sea, los gurúes, por ejemplo, usted tiene que saber que los gurúes de la nueva era dicen que la humanidad está entrando en un periodo de despertar, y que este en una de sus formas se manifiesta con un éxtasis de risa incontrolable, ¿no? La clave, queridos hermanos, hermanas y amigos que sigues este canal, para entender esto, es que en realidad están siendo afectados por influencias demoníacas. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con el Espíritu Santo. Los mal llamados o autotitulados o autoproclamados apóstoles de estos últimos tiempos, cuando uno ve y juzga lo que hacen y dicen, no son propiamente apóstoles, no llevan propiamente la actividad de un verdadero apóstol de Cristo, sino que lo que hacen, las prácticas que ellos hacen y promocionan para que otros hagan, son típicas de la religión chamánica, de los chamanes. Intentan intimidar a quienes se oponen y los delatan, diciéndoles que atribuir la risa incontrolable a influencias demoníacas es blasfemar contra el Espíritu Santo. Utilizan toda esta sarta de intimidaciones contra quienes los desenmascaran.
Usted pregúntese, por ejemplo, para desenmascarar a esta falacia de esta risa santa, que ellos maldicen que es una risa santa, porque no es verdad, eso no es una risa santa. Usted piense por un momento, ¿no?, que el Espíritu Santo, que fue el que inspiró las Escrituras, para que las escudriñemos e inquiramos en ellas con temor reverente, ¿usted cree que puede ser el responsable, el Espíritu Santo? ¿Usted cree realmente, yo no lo creo, de este atontamiento de millones de personas que lo que menos hacen después de recibir esta falaz unción, entre comillas, es escudriñar las Escrituras, sino que hacen todo lo contrario, buscan desesperadamente, como si fuera una droga, el acudir a congresos, para que estos chamanes, disfrazados de apóstoles de Cristo, les den una sobredosis de ese fuego extraño que no tiene absolutamente nada que ver con el verdadero Espíritu Santo de Dios, mal llamado unción. Por supuesto que no, esto no es así. Muchos también, queridos hermanos, tienen que saber ustedes que muchos que están en estos movimientos de profético, apostólico y del reino ahora, se darán cuenta del engaño en el que están viviendo y que han inducido a otros. Se darán cuenta de todo este engaño cuando los verdaderos cristianos sean arrebatados del engaño que habrá sido eso del reino ahora. Cuando venga el arrebatamiento y ellos vean que no se fueron, ahí se darán cuenta de cuán engañados estuvieron, de estos del reino ahora y de este falso movimiento apostólico. Muchos que no quisieron escuchar a las advertencias, muchos que están dentro de estos falsos movimientos y que hoy no quieren escuchar las advertencias, muchos de ellos querrán volverse al Señor durante los 7 años que va a durar la gran tribulación. Pero esto les va a costar el ser decapitados por el anticristo por permanecer fieles al testimonio del Señor Jesucristo. Usted recuerde que durante los 7 años de la gran tribulación, y una vez que ya la iglesia haya sido arrebatada, va a comenzar este periodo de 7 años, va a haber salvación durante la gran tribulación. Pero ya la salvación, muchos van a tener que dar testimonio de su fe en nuestro Señor Jesucristo, dando su propia vida, porque la palabra de Dios dice muy bien en el libro de Apocalipsis que a todos aquellos que se vuelvan a Cristo durante aquel terrible periodo de 7 años de gran tribulación, que ya lo tenemos a las puertas, van a tener que dar su testimonio muchos, derramando su propia sangre, porque la palabra dice claramente, les decía en el libro de Apocalipsis, que el anticristo va a decapitar a todo aquel que confiese a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Así que, bueno, queridos hermanos, hermanas, era más o menos hoy lo que quería compartirles, estos 2 puntos. Y bueno, yo esperando que aquellos que siguen, como les digo siempre al cerrar mis videoprogramas en este canal, La Palabra Revelada, si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, en este tiempo final, próximos ya a partir, porque nuestro Señor está a las puertas para arrebatarnos hacia su presencia, si estás en el camino del Señor, afírmate en Él, lee la palabra, cree la palabra, ora, canta alabanzas. Si se te presenta la oportunidad de predicarle el Evangelio de Salvación a algún familiar, amigo, conocido que tú sabes que aún no has venido a Cristo, hazlo, porque este es el tiempo. Y si tú eres alguien que sigues mi canal pero aún no has venido a Cristo, yo te digo que vengas a Cristo, porque el tiempo se está acabando y pronto nuestro Señor arrebatará a aquellos que le estamos esperando hacia su presencia, para que tú no tengas que pasar en este terrible periodo de 7 años, que una vez que la iglesia sea arrebatada ha de comenzar, ¿no? En donde Dios va a derramar sus juicios sobre un mundo impío que lo ha rechazado una y otra vez.
en donde si bien es cierto, como les acabo de decir recién, va a haber posibilidad de salvación, cuando la iglesia ya no esté y durante el periodo de la gran tribulación, pero esta salvación va a ser dura porque muchos habrá que disponerse, si el Señor así lo determina, a dar testimonio. Tú deberás dar testimonio, muriendo, dando tu propia vida, para no negar a Cristo. Entonces el tiempo es hoy. Ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de tus pecados. Y arrepentirse de tus pecados no significa que nunca más vas a pecar, sino que significa que tú debes reconocer que tu condición espiritual, moral, estás muerto en tus delitos y pecados. Entonces tú vienes y reconoces esto en oración. Haz una oración con tus propias palabras. Reconoce con convicción de corazón, de que tú eres un pecador delante del Señor, que estás moralmente, que tu naturaleza es pecaminosa. Confiésale tus pecados, y dile: Señor, sálvame, y el Señor va a salvarte, te hará una nueva criatura, pero tú tienes que disponerte en tu corazón a creer en el Evangelio y a creer en Jesucristo con sinceridad de corazón. Si tú haces esto, si tú te confiesas pecador, te confiesas caído y confiesas que necesitas la salvación, que Cristo ya hizo por todos aquellos que crean en Él en la cruz, Él va a salvarte, ¿no? La palabra de Dios lo resume de esta manera en Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea, que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que bueno, te exhorto a que vengas a Cristo hoy, que ya no pierdas más el tiempo. Estamos viendo cómo cada vez más la maldad va creciendo, cómo cada vez más la agenda del nuevo orden mundial se acelera. Muy bien. Y estos son señales muy fuertes de que el Señor está a las puertas. Que ya también, como en videos anteriores, en el video anterior a este, les compartí, que ya estamos llegando a la finalización del día sexto, del sexto milenio, perdón. Y esto es una señal muy fuerte de que el arrebatamiento está a las puertas. Y que en el séptimo milenio, esto será al final de la gran tribulación, el séptimo milenio, van a ser, se corresponde con lo que dice el Apocalipsis capítulo 20, el milenio, Cristo gobernando a las naciones. Así que bueno, apresúrate a venir a Cristo, no pierdas ya más tiempo. Cristo quiere que vengas hoy. Cristo viene,